Desde el caso de Jeremy Christian, quien enfrentó una sentencia de cadena perpetua por el trágico asesinato en un tren MAX, pasando por Mackenzie Shirila, esta adolescente condenada a 2 penas concurrentes de 15 años a cadena perpetua por el fatal desenlace que tuvo con su novio y un amigo, hasta Philip Chisholm, sentenciado a al menos 40 años de prisión por su involucramiento en el trágico suceso con su maestra. Hoy te traigo los 7 individuos más peligrosos y despiadados enfrentando las consecuencias de sus actos. Keith Ferguson. Nos dirigiremos a Kalkaska, Michigan, al sorprendente caso de Keith Ferguson, quien cometió un doble homicidio. Keith Ferguson disparó y mató a su esposa, Tiffany Ferguson, el 18 de noviembre en su hogar en el pueblo de Cold Springs. Después de dispararle a ella, llevó a sus 4 hijos a la casa de sus abuelos en el pueblo de Excelsior. Allí disparó y mató a James Weber, el padre de Tiffany, mientras los niños corrían a la casa de un vecino en busca de ayuda. Weber, quien resultó ser un suboficial del sheriff de Kalkaska, llamó inmediatamente al 911. Keith fue finalmente detenido después de una confrontación de 7 horas en una casa en el pueblo de Orange. Mantuvo a un rehén en la casa, pero afortunadamente el rehén no resultó herido. Ahora enfrenta múltiples cargos graves, incluyendo 2 cargos de homicidio, 2 cargos de invasión de morada en primer grado, 1 cargo de secuestro, 1 cargo de usar armadura corporal durante la comisión de un delito violento, 1 cargo de posesión de bombas con intención ilegal. Además, Keith enfrenta 5 cargos de armas por delitos de armas de fuego. Uno pensaría que un hombre con tales cargos estaría solemne, pero no Keith. Lanzó improperios e insultó al juez y al tribunal en cada oportunidad que tuvo. Durante su comparecencia, el juez intentó cooperar con él, pero Keith no estaba dispuesto a aceptar nada de eso. All right, Mr. Ferguson, can I get you to stand up there at the podium, please? All right, I need to have you raise your right hand for me. Okay, all right. Put me back in my cell. Okay, stop. Cuando otro juez intentó hacerle algunas preguntas, Keith se enfadó y reaccionó violentamente. I'm not getting into any detail of what happened. If you want to be guilty, you have to say what you did. I'm not saying. Siguió lanzando improperios, tanto que el juez tuvo que ordenar un receso en la corte. También reaccionó violentamente de nuevo. Durante la declaración impactante de la mejor amiga de su esposa, Keith no mostró remordimiento. Simplemente la miró fijamente a los ojos mientras ella daba la declaración. And I would tell her, I knew one day you would kill her. She would always reply. Pero quizás el acto más descarado fue cuando admitió el haberla dejado sin vida de la manera más mañosa posible, sin mostrar remordimiento alguno. Did you intend to kill him? Oh yeah. And did you think about whether or not you wanted to kill him and make a deliberate choice to do so? No yeah. Put half a magazine in that. Keith was found guilty. Keith fue declarado culpable de los cargos de asesinato en primer y segundo grado en el Tribunal de Circuito del Condado de Kalkaska. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, el juez señaló que había algo fundamentalmente mal en Keith. Keith no ofreció mucho en su defensa y simplemente dijo: Ronnie O'Neill. A continuación, nos trasladaremos a Tampa, Florida, para el impactante caso de Ronnie O'Neill, quien técnicamente es sospechoso de 2 asesinatos. Ronnie asesinó brutalmente a su novia, Kenyatta Barron, y a su hija de 9 años con un intento de asesinato de su hijo de 8 años en su hogar de Riverview en 2018, antes de incendiar toda la casa. Se le imputaron 2 cargos de asesinato en primer grado, 1 cargo de intento de asesinato en primer grado, incendio premeditado, 2 cargos de abuso infantil agravado, resistencia a un oficial sin violencia. En un giro dramático, Ronnie se representó a sí mismo durante el juicio por doble asesinato y ridiculizó el sistema de justicia gritándole al jurado y culpando a su novia por los asesinatos. Pero el momento más desgarrador fue cuando interrogó a su hijo. El pequeño tuvo que sentarse allí
y revivir los desgarradores momentos del crimen. Primero Ronnie intentaba manipular a su hijo para que recordara los buenos tiempos que compartieron. Do you remember doing things with me? As far as things in the neighborhood and going to family events and things like that? Luego comenzó a alegar que la policía del condado estaba conspirando en su contra e intentando que su hijo mintiera. And do you remember doing an interview with Detective Dirks? Did you guys talk about anything that happened that night? No. No? At any time, did he talk to you about those things and tell you what to say here today? No. Los seres queridos de la madre y la hija asesinadas estuvieron presentes en la corte durante la sentencia y fue un momento muy emotivo cuando el hijo de Ronnie testificó en su contra durante el juicio. But had his foot on top. I was laying my stomach. He had his foot on top of me, and he was holding me down, and he was like lighting a match. Pero quizás el momento más loco y arrogante del juicio fue durante la declaración inicial cuando él estaba gritando al jurado. Evidence is going to show that we are under some of the most vicious, lying, fabricating, fictitious government you ever seen. And during the Y durante el argumento de cierre dijo abiertamente: I did kill Kenyatta Band. Durante la audiencia, la familia de la víctima dio un testimonio emocional. La madre de Kenyatta Barron, Carrie Lloyd, dijo que Ronnie le robó 2 ángeles a la familia, incluida su hija Ron Nevaeh, que tenía necesidades especiales y no podía hablar. Lloyd dijo que estaba decepcionada con el veredicto del jurado y quería que O'Neill enfrentara la pena de muerte. Ronnie tuvo la oportunidad de hablar antes de que el juez Michelle Cisco dictara su sentencia. O'Neill, encadenado y vestido con un mono de recluso rojo, se volvió hacia la galería y dijo que no se disculparía por sus acciones. Ella lo reprendió solo por esto, diciéndole a Ronnie que lo sacaría de la sala si volvía a gritar. La jueza Cisco hizo que O'Neill se pusiera de pie y la enfrentara mientras dictaba su sentencia. Cisco recordó el testimonio de un bombero que sacó el cuerpo de Ron Nevaeh, de 9 años, de la casa. Ella centró gran parte de su atención en los detalles que rodearon la muerte de Ron Nevaeh, a quien Ronnie usó un hacha para matar. La jueza se emocionó visiblemente al describir el momento de la muerte de la niña. Ronnie fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a 3 cadenas perpetuas, más 60 años de prisión, todos para cumplirse de manera consecutiva. A continuación, tenemos a Kamia Gamet, una mujer que mató a su novio, Marcel Hill, y luego no mostró absolutamente ningún remordimiento a la tía de él durante su declaración impactante. Durante el juicio, Gamet afirmó que actuó en defensa propia, creyendo que Hill era un atacante desconocido en su oscuro apartamento en Lansing Avenue. Sin embargo, según informes, Gamet había utilizado un cuchillo para desgarrar a su novio como a un pez y lo apuñaló severamente. Debido a esto, Kamia Gamet fue acusada de asesinato en primer grado. Hill sufrió 11 heridas graves por traumatismo cortante, pero Gamet no resultó herida. Gamet sostuvo que todo eran mentiras. At trial, the way I was portrayed, mostly everything was lies. There was a little bit of truth, but mostly I was convicted off of lies. No hay nada extravagante en que un acusado niegue las acusaciones, pero lo que realmente desconcertó a todos fue su falta de remordimiento cuando la tía de Hill tomó la palabra. Durante el proceso judicial, Kamia Gamet interrumpió a Diana Banks Joyner, una pariente de Hill, mientras hablaba sobre el abuso que Hill había sufrido de Gamet. I also remember the cries of help that he screamed as you plunged that knife in and out of his body. Pero Gamet rodó los ojos y dijo: ¿eso es todo? Para sorpresa de todos, en respuesta, el juez John McBain quedó tan desconcertado que le dijo que se callara o le pondría cinta adhesiva en la boca. You're gonna shut your mouth or I'm gonna have some duct tape put on it. Well, he attacked me. We'll wait here for a moment so we can get her quiet. No consiguieron cinta adhesiva. We have no choice but to send her where she will also die. I can't believe she stands before you doing this morning. El juez del circuito del condado de Jackson, McBain,
arremetió contra Gamet durante su sentencia, expresando su desdén por su actitud en la corte, diciendo: «Espero que mueras en prisión». A pesar de las afirmaciones de Gamet de amor por Marcel Hill, Banks Joyner, pariente de Hill, sugirió que Gamet solo estaba con él para explotarlo y que el regalo que le había dado fue la muerte. Banks Joyner espera que otros hombres que sufren abusos comprendan que el abuso nunca es una demostración de amor, ya sea que implique ser golpeado, apuñalado o golpeado en la cabeza con un martillo. Supuestamente, hubo varias armas que Gamet usó para atacar a Hill, como una lámpara, un martillo, una sartén e incluso un cuchillo. Sin embargo, al juez McBain le desconcertó cómo lo atacó con un cuchillo. El juez mantuvo que sabía que ella no pensaba que Hill era un intruso. You stab, you stab, you stab, you stab, you stab until he was dead. You didn't think he was an intruder. You know, maybe one stab wound, okay. Maybe that's self-defense. But you put in 11 more to make sure he was good and dead. So I agree with the family. I hope you die in prison as well. You know, if this was a death penalty state, you'd be getting the chair. El jurado la encontró culpable de asesinato y fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A continuación, nos adentramos en el caso condenatorio de Jeremy Christian, quien asesinó a 2 personas, pero mostró absolutamente ningún remordimiento. En mayo de 2017, Christian apuñaló y mató a Taliesin Namkai Meche, de 23 años, y Ricky Best, de 53, en un tren Max, e intentó matar también a Micah Fletcher, todo porque intentaron detenerlo de lanzar insultos a 2 mujeres con apariencia musulmana. Fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, agresión, intimidación, uso indebido de un arma y amenaza. Durante el juicio, Christian insultó a las víctimas, no mostró remordimiento e incluso las culpó por el ataque. I'm the victim. You're on video basing me. You liar. Liar. You liar. You're not the only black person on Max. Liar. Manufacturing hate crimes. You liar. Esta explosión se vinculó al comentario de Demetria Hester sobre que él la agredió el día anterior y suplicó al juez que acelerara el proceso del juicio. Sin embargo, ese no fue su único arrebato. No tuvo problemas para lanzar insultos raciales, amenazar la seguridad e incluso amenazar con matar a la víctima y a sus familias allí mismo en la corte. Sí, escuchaste bien. I blame the system for creating and facilitating people like Jeremy. And then we, the community, have to deal with them. The police captured, not killed, a racist white supremacist known to the police, holding the bloody knife he attacked and killed people with. Pero cuando ella le dice que debería pudrirse en el infierno, Jeremy vuelve a provocar. Solo empeora. Again. When you die and go to hell, I hope you rot. See you there. No, hey. Go back to Tennessee too. What do I tell you? Go back to Tennessee too. You can. We don't want you. Why? George Floyd. Are you ready? George Floyd. Fuck you. I should have killed you. I should have killed you. Micah Fletcher, que sobrevivió después de que Christian lo apuñalara en el cuello, describió sus nuevos miedos y dificultades en la vida diaria. En su declaración final, Christian no asumió la responsabilidad de las puñaladas y en su lugar culpó a Fletcher. Negó haber dirigido discurso de odio hacia 2 adolescentes y dijo que estaba ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Pero los testigos afirman que Christian desató un torrente vil sobre la muerte contra musulmanes, cristianos y judíos, habló de decapitaciones y gritó: «Vete a casa, necesitamos estadounidenses aquí antes de apuñalar a las víctimas». La jueza del circuito del condado de Multnomah, Cheryl Albright, condenó a Christian a pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato de 2 pasajeros. Christian también recibió más de 25 años adicionales por el intento de asesinato en primer grado de Micah Fletcher, agresión y crímenes de odio contra una mujer negra y 2 adolescentes. Aunque los abogados de Christian argumentaron que la sentencia más larga que podría recibir era cadena perpetua, con un mínimo de 30 años, la jueza Albright estuvo de acuerdo con los fiscales y le dio a Christian una verdadera cadena perpetua.
Jeremy Christian nunca verá la luz fuera de una prisión. A continuación, nos adentraremos en el impactante asesinato perpetrado por Malik Terrell, un adulto contra un adolescente. Malik, you ruined my life. You took my baby, my only son. He didn't deserve that. A Malik Terrell se le imputaron cargos de homicidio intencional en primer grado por el brutal asesinato de Dennis King. Al parecer, Terrell golpeó a Dennis King en la cabeza con un martillo, lo golpeó, lo apuñaló y lo quemó hasta la muerte en un edificio abandonado. Luego deshizo del cuerpo en un bote de basura. Terrell fue liberado bajo fianza. Terrell y sus hermanos menores creían que King había estado involucrado en el robo de un sistema de videojuegos, lo que llevó al conflicto. Esto lo llevó a atraer a King a una casa y atacarlo en un intento de hacerlo confesar su participación en el robo. King fue reportado como desaparecido el 19 de mayo de 2018 y sus restos quemados fueron encontrados más tarde en una casa abandonada cerca de la calle 11 en Milwaukee. La razón por la que Terrell engañó a King para que viniera a una residencia donde lo atacó fue porque esperaba obtener una confesión. Terrell huyó a Chicago después del incidente, pero finalmente se entregó a las autoridades. Luego fue extraditado a Milwaukee, donde se le acusó de asesinato intencional en primer grado. Sin embargo, durante el proceso judicial, Terrell no mostró remordimiento por el asesinato de la víctima. Se disculpó con la familia de King, pero también intentó cambiar la culpa, alegando que King lo atacó primero. Apologize, like I said, for taking his life. And this, it wasn't over no video game. You right, it was cause he came back to my house and tried to attack me. Terrell estaba culpando indirectamente a la víctima real y lo decía directamente a la madre de la víctima. Pero según los familiares de King, Terrell era un matón que no le agradaba a King porque no podía controlarlo. 1 to 10 for homicides, this is about a 15. Not only did the defendant murder a 15-year-old, when he gets a chance to make a statement to the court, he feigns remorse and then tries to blame the 15-year-old. Debido a la falta de remordimiento de Terrell y su declaración casi cruel, el juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Declaró que nunca se le permitiría solicitar una supervisión extendida, lo que provocó un fuerte aplauso en la sala, pensar que todo esto sucedió simplemente por un videojuego. He's going to serve a life means life sentence. I'm not allowing this defendant to ever petition for extended supervision. El juez añadió que el crimen fue demasiado atroz y terrible. La corte también ordenó a Terrell pagar $3,449.48 en concepto de restitución al Fondo de Compensación para Víctimas del Crimen. Pero todo ello palidece en comparación con el costo real de perder a un ser querido. La madre y el padre de Terrell fueron arrestados el mismo día. El juez dijo que la víctima no era culpable del crimen. El hermano menor también se declaró culpable de ayudarlo en este caso y recibió condenas de 3 años y 18 meses de prisión, respectivamente. A continuación, nos adentraremos en el repudiable caso de T.J. Lane, un tirador escolar que no mostró absolutamente ningún remordimiento durante su juicio. Disparó contra 4 de sus compañeros de clase, matando a 3 de ellos: Demetrius Hewlin, Russell King Jr. y Daniel Parmerton. Se le imputaron 3 cargos de asesinato agravado, 2 cargos de intento de asesinato agravado y un cargo de agresión con lesiones graves. Sin embargo, lo que realmente impactó al tribunal fue cuando, durante el proceso judicial, T.J. Lane se quitó la camisa y mostró una camiseta con las palabras "asesino". Sonrió con una expresión de autosuficiencia. El 27 de febrero de 2012, T.J. Lane llevó una pistola calibre 22 y un cuchillo a la escuela secundaria Chardon en Ohio y disparó 10 tiros a estudiantes en la cafetería. 3 estudiantes, Demetrius Hewlin, de 16 años, Russell King Jr., de 17, y Daniel Parmeter, de 16, murieron, y otros 2, Joy Rickers y Nick Wolchak, resultaron heridos. El motivo del tiroteo no está claro, y nunca se descartaron el acoso escolar o el tráfico de drogas, según David Joyce. Mientras Joy Rickers fue dada de alta del hospital, las lesiones de Nick Wolchak fueron mucho más graves.
Está paralizado y tiene balas alojadas en su mejilla y cuello, según su familia. Los médicos tienen la esperanza de que vuelva a caminar, pero necesitará una cirugía de columna. Las familias de las víctimas se aseguraron de hacerle saber a Lane cómo se sentían en sus declaraciones impactantes. You for the pain you have caused Nick. You chased him down the hall and fired the last bullet that paralyzed him. Pero Lane parece no importarle. De hecho, sonríe con una camiseta que dice asesino, mientras un miembro de la familia le da una declaración. Es una visión escalofriante del rostro de un asesino. Two, I will never get to see my baby brother graduate high school, go to college, graduate college, get married, have children. I will never be an aunt and my children will never know their uncle. Es una vista absolutamente triste, hecha más dolorosa por un joven que realmente no se preocupa por sus sentimientos. A medida que más familias leen sus impactantes declaraciones, Lane continúa sonriendo, casi como si lo disfrutara. El juez a cargo del caso de TJ Lane acordó que sería juzgado como adulto debido a la naturaleza de los asesinatos de 3 estudiantes en la escuela secundaria Chardon. El juez también estuvo de acuerdo en que Lane no debería ser puesto en libertad bajo fianza. Esto significa que Lane podría ser condenado a cadena perpetua, pero no enfrentaría la pena de muerte. Sin embargo, el equipo de defensa de Lane argumentó que no debería ser juzgado como adulto debido a un defecto mental, alegando que sufría de una psicosis no especificada que incluía síntomas de esquizofrenia. Pero el fiscal David Joyce argumentó que Lane no debería ser. Lane era frío y despiadado y pertenece a la corte de adultos, y sus audiencias de competencia parecen estar de acuerdo. On the stipulation the court just heard from Attorney Friedman on behalf of TML3, this court determines by a preponderance of evidence in the record that TML3 is able to understand the nature and objectives of these juvenile proceedings against him. He is able to assist his attorneys in his defense in these juvenile proceedings. Se mostró un video de los tiroteos al juez durante la audiencia, pero todos los medios y espectadores fueron retirados de la sala. Pero durante todo el proceso, Lane tenía una sonrisa burlona e incluso, en algún momento, levantó el dedo medio a los padres. Su declaración final fue estremecedora. Solo se puede imaginar el horror absoluto, pero al menos se hizo justicia. Se le dieron 3 cadenas perpetuas. TJ Lane nunca verá la vida fuera de la prisión. Nicholas Lindsay. Él es Nicholas, un joven de 17 años de San Petersburgo, Florida, que comparece ante el Tribunal de Circuito de Pellis Pasco después de cometer un crimen que lo llevó a ser declarado culpable de asesinato en primer grado, resultando en una condena a cadena perpetua. Text with him was me saying, "Be safe, Dad. I love you." To which he immediately replied, "I will, sweetheart. I love you too." That was 1 hour before Lindsay went to shooting. La voz que acabas de escuchar es la de Amanda Crawford, la hija del oficial de policía David Crawford de St. Petersburg, quien perdió la vida después de un encuentro mortal con Nicholas Lindsay el 21 de febrero de 2011. El oficial David Crawford respondió a una llamada al 911 sobre un posible robo cerca del Tropicana Field. El llamante afirmó que vio a un hombre sosteniendo un ladrillo en su patio trasero, que luego saltó la valla. El oficial Crawford llegó rápidamente al lugar y salió de su vehículo cuando vio al misterioso ladrón, quien luego fue identificado como Nicholas Lindsay. Tal vez al darse cuenta de que el sospechoso era solo un adolescente, el mayor error de Crawford fue creer que tenía la situación bajo control, según la policía. Nicholas Lindsay abrió fuego contra David Crawford cuando el oficial alcanzó un bloc de notas. Every single shot he fired was exactly where he aimed it, at the body of Officer Crawford. Aunque el oficial Crawford logró disparar 6 rondas de su Glock, ninguna de las balas alcanzó a Lindsay mientras huía de la escena. Otro oficial encontró al veterano herido de 25 años en el suelo y llamó inmediatamente a apoyo médico. David Crawford fue declarado muerto en el centro médico Bayfront. La muerte de Crawford rápidamente llegó a las noticias, lo que llevó a una enorme cacería humana en busca del asesino, atrayendo a más de 200 oficiales de policía de diferentes agencias de Tampa Bay.
La búsqueda terminó la noche del 22 de febrero de 2011, cuando la policía recibió varias pistas de la comunidad que llevaron a un allanamiento en un apartamento donde Nicholas Lindsay vivía con su madre, Deneen Sweat, y sus hermanos. Sweat le dijo más tarde a la afiliada de ABC, WFTS, que sabía que algo estaba mal cuando la policía llegó a su apartamento, pero los dejó entrar después de descubrir la razón por la cual la policía buscaba a su hijo. Sweat no dudó en cuanto a su próxima acción y le dijo de inmediato a su hijo que debía cooperar con la policía. Aún hablando con WFTS, Sweat dijo: I told my son, man up and tell what happened. And he did that. Sweat estaba con su hijo cuando él confesó haber matado al oficial David Crawford, según el jefe de policía Chuck Harmon. Lindsay no ocultó ningún detalle al confesar con lágrimas en los ojos el asesinato, después de muchas súplicas de sus padres. En su confesión, Lindsay afirmó que disparó al estómago de Crawford con una pistola que había comprado por $140 en las calles una semana antes del incidente. El entonces joven de 16 años también le dijo a la policía que no podía recordar cuántas veces disparó a Crawford. Sin embargo, la policía reveló más tarde que Lindsay había disparado al menos 4 rondas al desprevenido oficial de policía. El asesino huyó de la escena y arrojó su arma a un arroyo. El caso de asesinato atrajo mucha atención mediática, ya que Crawford fue el tercer oficial de policía que murió en St. Petersburg en menos de un mes. No sorprendentemente, el Palacio de Justicia del Condado de Phoenix estaba lleno de reporteros al día siguiente, cuando Nicholas Lindsay fue acusado formalmente del asesinato de David Crawford. Aunque Lindsay había sido previamente acusado en el sistema juvenil de tribunales por absentismo escolar, un juicio por asesinato era un territorio desconocido para el adolescente. Dentro de la sala del tribunal, Lindsay mostró sorprendentemente poca emoción, pero su padre, Nicholas Lindsay Sr., rompió a llorar mientras se disculpaba con la familia y amigos del oficial asesinado. El padre, visiblemente angustiado, dijo: On behalf of me, my son, and our entire family, we send our deepest sorrows to him and his colleague that he worked with. It's my only son, no son that it happened. Knott y su colega entraron sin hablar en la sala del tribunal. El compañero del oficial Crawford, Stu Crisco, explicó que le resultaba difícil perdonar a Nicholas Lindsay, diciendo: According to my faith, I am supposed to forgive you. I do not know that I will ever be able to do that. That you live to be a very old man, locked up, and every single day that you were locked away, that you can think of the choices that you made that night and all the things that you missed. Después de un juicio de una semana en marzo de 2012, Nicholas Lindsay, de 17 años, fue declarado culpable del asesinato de David Crawford y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Aunque Lindsay fue juzgado como adulto, su edad fue crucial para ayudarle a evitar la pena de muerte. 2 años después, la sentencia de cadena perpetua de Lindsay fue confirmada en un tribunal tras una apelación, y el asesino condenado sorprendió a todos al sonreír al escuchar la decisión del juez. Muchos se sorprendieron por la falta de remordimiento mostrado por el adolescente, especialmente la hija de David Crawford, Amanda, quien, al hablar con los periodistas después de la sentencia, criticó la reacción incómoda de Lindsay en la sala del tribunal. Justice was served, and I'm glad it's over. It just kind of proves to me that he's an animal as he sat there smiling. Danta Wright. Cuando se trata de reacciones impactantes a sentencias de por vida de asesinos adolescentes, muy pocos se acercan a las sonrisas escalofriantes y la disposición imperturbable del joven de 18 años, Danta Wright, quien comparecía ante el tribunal de la corte de Waston en Ann Arbor, Michigan, por el horrendo asesinato del estudiante de secundaria de 18 años, Jordan K.L. era un estudiante de último año en la Pioneer High School y también uno de los mejores futbolistas de su escuela. Soñaba con ir a la universidad en la Universidad de Michigan y unirse a su equipo de fútbol. Desafortunadamente, ese sueño nunca se materializó, ya que CL ni siquiera logró graduarse de la escuela secundaria. El 4 de octubre de 2016,
CL fue encontrado muerto por un trabajador de mantenimiento en un complejo de apartamentos en Pine Lake Village, Ann Arbor. Tenía una única herida de bala en la cabeza y su cuerpo estaba tendido en un sendero fuera del complejo de condominios. Armed robbery, count 3, conspiracy to commit armed robbery, count 6, the felony firearm, and in adding count 7, murder in the second degree under PAC code 750.317. That is a felony punishable by life or any term of year. Inmediatamente llamaron a la policía al lugar y se lanzó una exhaustiva investigación. Después de que la muerte fue dictaminada como homicidio, 3 sospechosos fueron arrestados en conexión con el asesinato de Jordan C.L., Danta Wright, Delano Gracie y Jarius Ellison. Todos eran adolescentes en el momento del crimen y supuestamente pertenecían a una pandilla callejera. Varios meses después de la muerte de Jordan C.L., Danta Wright dejó a todos atónitos cuando confesó casualmente haber matado a C.L. con la ayuda de sus amigos durante una audiencia en junio de 2017. Wright explicó que el trío intentó robar a C.L., pero las cosas salieron mal y le disparó en la parte posterior de la cabeza. As a result of that armed robbery, what did you do with that gun in Mr. Jordan, please? Shot him Where did you shoot him? in the top of his head. And did you kill him with that shot? Yes. Un mes después, Danta Wright se reunió con los familiares de la víctima en un tribunal del condado de Wausau, en Michigan. Sin embargo, cualquiera que esperara una audiencia pacífica se quedó decepcionado después de que el tribunal se sumiera brevemente en la confusión. El juez amenazó con rechazar el acuerdo de sentencia debido al comportamiento espantoso de Danta Wright en la sala del tribunal. Mientras un miembro de la familia leía una declaración de impacto en nombre de la afligida madre de la víctima, Danta Wright se le veía sonriendo y casi riendo ante el dolor de la familia de la víctima, sin prestar atención a la vergonzosa exhibición de Wright en la sala del tribunal. Los miembros de la familia dejaron a la mayoría de la multitud sentada en la sala llorando con el párrafo de cierre de la impactante declaración de Karen C.L. I've lost laughter and love. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. Danta enfureció aún más al ya irritado juez cuando se dirigió a la corte en lugar de disculparse con la familia de la víctima. El adolescente asesino eligió enviar saludos a su propia familia. En este punto, el juez del tribunal del 22º circuito, David Schwartz, había tenido bastante con la actitud de Wright. Preguntó a los fiscales si el acuerdo de sentencia era demasiado indulgente y dijo: Watching you sit there, smile, laugh, and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. La corte luego procedió a un breve receso para permitir que la fiscalía deliberara sobre si llevar el caso a juicio, como sugirió el juez. En última instancia, la familia de Jordan C.L. pidió que el caso no fuera a juicio, ya que eso solo les traería más trauma. Cuando se reanudó la sentencia, el abogado de Wright se disculpó ante la corte en nombre de su cliente y atribuyó el comportamiento inapropiado a algunos problemas emocionales sufridos por Wright. El juez David Schwartz impuso posteriormente una sentencia de 23 años y 50 días de prisión a Danta Wright por el asesinato de Jordan C.L. Con la sombría experiencia en prisión, esperemos que Danta haya mantenido una sonrisa en su rostro. Jennifer Mee. Jennifer, en otra vida, podría haber sido una estrella de la realidad o una influencer en las redes sociales. Jennifer ciertamente podría atraer la atención pública y lo demostró cuando entró por primera vez en el centro de atención en 2007. La entonces joven de 15 años ganó fama nacional cuando desarrolló un caso inusual de hipo incontrolable. Really bad chest pain, abdominal pains, throat pains, back pains. It's unbelievable. La búsqueda de una cura para los hipos le valió a Mee el apodo de la chica de los hipos, y durante ese tiempo apareció en varios programas de televisión a nivel nacional en un intento por encontrar una solución duradera para sus hipos. Después de sufrir los misteriosos síntomas durante más de un mes, los hipos finalmente se detuvieron cuando fue tratada por el Dr. Bob Lind. Aunque la atención mediática disminuyó drásticamente después de su tratamiento, Mee continuó haciendo titulares,
aunque por razones equivocadas, en junio de 2007 cuando se fugó de casa, según informó un periódico. También en 2010 se emitió un informe de persona desaparecida para May por la policía de San Petersburg. Desde entonces, las cosas simplemente continuaron empeorando para Jennifer Mee. Los problemas de Mee comenzaron cuando empezó a salir con un hombre llamado Lamont Newton en 2010. Tenía solo 18 años en ese momento y junto con un tercer cómplice, Laron Rayford, formaron una banda de robo armado que apuntaba a víctimas desprevenidas de sitios de redes sociales. En octubre de 2010, Jennifer conoció a un hombre de 22 años, Shannon Griffin, en línea y lo atrajo a una casa vacía. Días después, una vez que la pareja llegó a la casa, me condujo a Griffin hacia atrás, donde Newton y Rayford ya habían preparado una emboscada. Griffin fue disparado varias veces con una pistola del calibre 38 y May y sus amigos huyeron con menos de $150 de su dinero, dejándolo morir por las heridas de bala. Los 3 sospechosos fueron arrestados pocas horas después de que se descubriera el cuerpo de Griffin. Su arresto fue relativamente fácil, ya que el trío había estado viviendo juntos hasta que la policía los capturó. Los 3 amigos fueron acusados posteriormente de asesinato en primer grado, aunque la policía pudo establecer que Jennifer Mee no había disparado. En noviembre de 2010, Jennifer Mee apareció en una audiencia judicial del condado de Pellis para convencer a un juez de liberarla bajo fianza. Aunque no habló durante la audiencia, el micrófono amplificó sus sollozos e hipo fuertes mientras estaba junto al abogado John Trevino, quien imploró al juez que la liberara bajo fianza porque no representaba riesgo de fuga. El primo de Griffin, Doug Balden, también habló en la audiencia y He was going to go on a date. He just thought he was going on a date. Just a young, college kid grinning ear to ear, about to go on a date. Just happy as can. Simplemente feliz como podía ser siguiendo la apasionada súplica de Doc, Jennifer Mee fue denegada fianza por la jueza y quedó en prisión casi 3 años después de la muerte de Griffin. La jueza del condado de Pellis, Nancy Mole, encontró a Jennifer Mee culpable de asesinato en primer grado. The jury having found you guilty of murder in the first degree, Miss Mee, I will adjudicate you guilty and sentence you to life in prison without parole. Al escuchar el veredicto, Jennifer Mee empezó a llorar incontrolablemente y al mismo tiempo se sostenía la cabeza con las manos. La expresión en su rostro era la de alguien golpeado de repente con la realidad de que su vida estaba arruinada. Jennifer Mee sollozó más mientras la llevaban fuera de la sala del tribunal para reanudar su condena en prisión. El infierno no tiene furia como la de una mujer despreciada, y en este caso, Mackenzie Shirila se convirtió en el infierno en la tierra para el novio de sus víctimas, Dominic Russo, y su amigo Davion Flanagan, al ejecutar una sentencia de muerte sobre ellos utilizando su automóvil Toyota Camry para este acto cobarde. Mackenzie Shirila, él se ganó con razón el apodo de Infierno en Ruedas. Shirila y Dominic Russo fueron pareja durante varios meses y la mayoría de sus seguidores en redes sociales creían que todo iba bien con los jóvenes amantes. Compartían regularmente fotos y videos cariñosos en sus perfiles de redes sociales, lo que vendía la narrativa a muchos de sus amigos en redes sociales de que la pareja era real. Sin embargo, tras bastidores, esto estaba lejos de la verdad. El amor que compartían parecía desvanecerse y la pareja peleaba y discutía constantemente. Su relación se volvió tan tóxica que las amenazas se volvieron comunes y en este punto, Russo decidió que era hora de abandonar. Esta era la solución obvia para cualquier persona con sentido común, pero Shirila veía a Russo como suyo y decidió que la muerte era la única salida de la relación. Así que alrededor de las 5:30 de la mañana, del 31 de julio de 2022, la entonces joven de 17 años condujo su Toyota Camry a más de 100 mph y se estrelló contra un gran edificio de ladrillos en la intersección de Progress y Alum Drives en Strongsville. Había 2 ocupantes más en el coche en el momento del accidente. El novio de Mackenzie Shirila,
Dominic Russo, que tenía 18 años en ese momento, y su amigo de 17 años, Daven Flanagan. Los dos fueron declarados muertos en el lugar del accidente, mientras que Shirilla milagrosamente sobrevivió, pero fue hospitalizada. Aunque Shirilla ha continuado manteniendo su inocencia y afirma no recordar que llevó al accidente, sus acciones después de la colisión fueron algo inquietantes para alguien que se suponía que estaba de luto por la pérdida de su alma gemela. Después del accidente, Shirilla buscó en internet trabajos de modelaje en Los Ángeles mientras aún estaba en la cama del hospital. Después de ser dada de alta, asistió a un concierto en su silla de ruedas y luego grabó un video de TikTok para Halloween, donde se la veía bailando con amigos con lo que parecía ser un disfraz de cadáver. Estos fueron algunos de los puntos destacados por la Fiscalía durante el juicio por doble asesinato. Los fiscales también exploraron la problemática relación que Shirilla compartía con Russo y la utilizaron como evidencia adicional en su contra. La Fiscalía detalló cómo Shirilla se había vuelto amenazante hacia su novio en las semanas previas al accidente. Según un testigo, 2 semanas antes del accidente, ella amenazó con estrellar su auto mientras conducía con Russo debido a una discusión que él presenció. De 2022, la entonces joven de 17 años condujo su Toyota Camry a más de 100 mph y se estrelló contra un gran edificio de ladrillos en la intersección de Progress y Alum Drives en Strongsville. We find that it is especially and important to her state of mind just 2 weeks later when she used the car to kill Dominic Russo. No sorprendentemente, el video del accidente fue fundamental para ayudar al juez de la Corte Común de Kyoga, Nancy Margaret Russo, a llegar a un veredicto durante la sentencia de Mackenzie Shirilla el 14 de agosto de 2023. Mientras destacaba específicamente el video del accidente, la jueza dijo: declarados muertos en el lugar del accidente, mientras que Shirilla milagrosamente sobrevivió, pero fue hospitalizada. Aunque Shirilla ha continuado manteniendo su inocencia y afirma no recordar que llevó al accidente, sus acciones después de la colisión fueron algo inquietantes para alguien que se suponía, como mencionó la jueza durante su discurso previo a la sentencia. Mackenzie Shirilla sollozaba incontrolablemente cuando lentamente se le revelaba hacia dónde se dirigía el veredicto. Antes de pronunciar el veredicto, la jueza señaló cómo Shirilla había visitado la ruta del accidente, una ruta poco común que generalmente no tomaba, unos días antes del choque, y resaltó la postura del proceso, argumentando que sus acciones fueron premeditadas. Actuó sabiendo que sus acciones podrían causar daño no solo a los ocupantes del vehículo, sino también a los peatones. La jueza Russo, que no está relacionada con Dominic Russo, concluyó enfatizando que no había duda de que Shirilla tenía la intención de matar a su novio. Según un testigo, 2 semanas antes del accidente, ella amenazó con estrellar su auto mientras conducía con Russo debido a una discusión que él presenció. He observed at that time the defendant striking Dominic Russo with both hands. La jueza Nancy Margaret Russo encontró a Mackenzie Shirilla culpable de matar tanto a Dominic Russo como a Daven Flanagan. Posteriormente, la condenó a 2 penas concurrentes de 15 años a cadena perpetua. Mientras Shirilla era esposada por los oficiales, comenzó a llorar incontrolablemente. Mackenzie Shirilla fue luego escoltada fuera de la sala para comenzar su condena en prisión. De Mackenzie Shirilla el 14 de agosto de 2023. Mientras destacaba específicamente el video del accidente, la jueza dijo: This is the type of evidence you can never unsee. You can never forget the visual or audio of this exhibit. It's chilling and tragic. As you review that exhibit, you know that you are watching oncoming deaths of 2 people, and there's nothing that can stop it. Como mencionó la jueza durante su discurso previo a la sentencia, Mackenzie Shirilla sollozaba incontrolablemente cuando lentamente se le revelaba hacia dónde se dirigía el veredicto. Antes de pronunciar el veredicto, la jueza señaló cómo Shirilla había visitado la ruta del accidente, una ruta poco común que generalmente no tomaba, unos días antes del choque, y resaltó la postura del proceso, argumentando que sus acciones fueron premeditadas. Actuó sabiendo que sus acciones podrían causar daño no solo a los ocupantes del vehículo, sino también a los peatones. La jueza Russo, que no está relacionada con Dominic Russo, concluyó enfatizando que no había duda de que Shirilla tenía la intención de matar a su novio.
La jueza Nancy Margaret Russo encontró a Mackenzie Shirila culpable de matar tanto a Dominic Russo como a Daven Flanagan. Posteriormente, la condenó a 2 penas concurrentes de 15 años a cadena perpetua. Mientras Shirila era esposada por los oficiales, comenzó a llorar incontrolablemente. Mackenzie Shirila fue luego escoltada fuera de la sala para comenzar su condena en prisión. Este es Aiden Fucci, de 14 años, haciendo su aparición en el Tribunal del Condado de St. John en Florida. No te dejes engañar por su apariencia inofensiva, ya que el adolescente arrojó deliberadamente a toda la comunidad del condado de St. John al luto cuando apuñaló fatalmente a su compañera de escuela Tristin Bailey 114 veces. Aunque Fucci y Bailey asistían a la Academia Patriot Oaks en el condado de St. John, Florida, Bailey estaba más involucrada en actividades escolares y formaba parte del equipo de animadoras de la escuela. Era una de los 5 hijos de Stacy y Forrest Bailey y vivía con su familia en Durban Crossing, en el noroeste del condado de St. John, muy cerca de donde vivía Aiden Fucci. En la noche de su muerte, Fucci convenció a la animadora de 13 años de salir de casa y encontrarse con él en casa de un amigo. Ese mismo día, las imágenes de video de una residencia capturan a 2 personas. Se cree que son Fucci y Bailey, caminando hacia el este en Saddlestone Drive, muy cerca de donde se encontró su cuerpo, hacia el final de un estanque de retención. En algún momento, Fucci logró llevar a Bailey a un área apartada donde lanzó el feroz ataque, apuñalándola 114 veces, según la autopsia, revelando más tarde que al menos 49 de esas heridas eran defensivas. El 9 de mayo de 2021, Bailey fue reportada como desaparecida por su familia después de que desapareciera de su hogar. Mientras se llevaba a cabo la búsqueda de la animadora desaparecida, Aiden Fucci recurrió a Snapchat para compartir una publicación sosteniendo una señal de paz en la parte trasera de un vehículo policial junto a su mejor amigo. La imagen iba acompañada por un mensaje que decía: «Hola chicos, ¿alguien ha visto a Tristin últimamente?». Sin embargo, la investigación de Fucci no obtuvo la respuesta que esperaba, ya que un comentarista en particular escribió: «Estabas con ella, Aiden, sé lo que le pasó». Más tarde, ese domingo, se encontró el cuerpo de Tristin en un estanque de retención cerca de su hogar. Se lanzó de inmediato una investigación por asesinato que condujo directamente a Aiden Fucci, quien fue arrestado el 10 de mayo de 2021 como el principal sospechoso. Inicialmente, Fucci afirmó no tener nada que ver con el asesinato, pero su historia continuó cambiando a lo largo de su interrogatorio. Finalmente, Fucci afirmó que él y Tristin tuvieron una discusión y la empujó al suelo, donde ella golpeó accidentalmente su cabeza. Fucci hizo estas afirmaciones falsas sin saber la cantidad de evidencia que los investigadores ya tenían sobre él, obtenida al hablar con sus amigos y su novia. Los investigadores habían establecido que Fucci a menudo fantaseaba con matar a personas y detallaba planes precisos de asesinato que involucraban arrastrar a una persona al bosque y apuñalarla. La novia de Aiden Fucci también les dijo a los investigadores que siempre llevaba consigo un cuchillo y a menudo hablaba sobre matar a personas, incluso a ella misma. Dijo que disfrutaba acercándose por detrás de ella y pretendiendo cortarle la garganta. Admitió que, aunque era un poco inquietante, nunca tomaron en serio ninguna de sus expresiones. También se recuperó una gran cantidad de evidencia física que señalaba a Aiden Fucci como el asesino de Bailey. Un cuchillo de caza con la punta faltante se encontró cerca de su cuerpo, coincidiendo con fragmentos incrustados en el cuero cabelludo de Bailey. El cuchillo fue identificado más tarde como propiedad de Fucci. También hay un video de seguridad que mostraba a Fucci y Bailey cerca del área del asesinato y algunas pruebas de ADN. Además, en una búsqueda en la casa de Aiden Fucci, se encontró una montaña de evidencia que fue más que suficiente para demostrar su culpabilidad. Los detectives también encontraron zapatos y ropa manchados de sangre húmeda en su habitación, sangre y suciedad en el desagüe del lavabo del baño y jeans de mezclilla manchados de sangre en una cesta de ropa. El 6 de febrero de 2023, Fucci se declaró culpable del asesinato en primer grado de Tristin Bailey.
A pesar de tener 16 años en ese momento, fue juzgado como adulto debido a la naturaleza macabra de su crimen y la premeditación que implicó. Durante su condena en el Tribunal del Condado de St. John el 24 de marzo de 2023, el juez R.L. Smith enfatizó el impacto que el asesinato tuvo en la comunidad mientras leía su informe de veredicto. I would submit that this case is probably the most difficult and shocking case that this county in St. Johns County has dealt with. In the 20 years that I have been, or 16 years that I have been practicing law. Aunque Fucci prestó atención al informe de Smith, permaneció impasible y no mostró ninguna emoción, prefiriendo negar con la cabeza algunas veces. Having entered a plea of guilty to the crime of first-degree murder, I adjudicate you guilty of the premeditated first-degree murder of Tristan Bailey. I sentence you to life in prison. Incluso cuando el juez lo encontró culpable del asesinato premeditado en primer grado de Tristan Bailey, no hubo una reacción o emoción visible por su parte, simplemente una actitud fría, solo una mirada fría y sin vida que le daría pesadillas a los débiles de corazón. El juez impuso una condena a cadena perpetua para asegurarse de que no causara más problemas en el condado de St. John's o en cualquier otro lugar. Sin embargo, su edad en el momento del crimen significa que sería elegible para libertad condicional después de cumplir 25 años de su condena. Aunque Philip Chisholm podría parecer como cualquier otro adolescente, el estudiante de 9º grado en la escuela secundaria Danvers, Massachusetts, solo tenía 14 años cuando compareció ante el Tribunal Superior de Salem por cargos de asesinato en primer grado, robo a mano armada y violación después de brutalizar a su maestra de matemáticas de 24 años, Colin Ritzer, dentro del baño de la escuela. Amigos, familiares y colegas describieron a Ritzer como una luz brillante con una personalidad burbujeante que amaba poner una sonrisa en la cara de todos. Esta naturaleza amable finalmente la puso en peligro cuando inocentemente le pidió a Chisholm que se quedara después de clases para ayudarlo con sus estudios. Algunos problemas de matemáticas. Desconocido para Ritzer, Chisholm ya había desarrollado un plan siniestro para terminar con su vida días antes. ¿Pero por qué un estudiante de 14 años querría muerta a su maestra? Philip Chisholm nunca proporcionó ninguna explicación por sus acciones, pero un estudiante que había presenciado un pequeño enfrentamiento entre Ritzer y Chisholm proporcionó a algunos investigadores una visión. El testigo estudiantil recordó ver a Chisholm visiblemente molesto cuando Ritzer lo refería inocentemente a su reciente mudanza desde Tennessee durante una discusión con él. El adolescente se trasladó a Massachusetts con su madre, quien estaba pasando por un difícil divorcio con su padre. A pesar de que Ritzer cambió rápidamente de tema, Chisholm todavía parecía molesto, y el testigo estudiantil lo observó más tarde hablando consigo mismo. Varias horas después de ese enfrentamiento, Philip Chisholm había hecho lo impensable, y las imágenes capturadas por el sistema de cámaras de seguridad recién instalado en la escuela mostraron que era premeditado. En la mañana del 22 de octubre de 2013, las cámaras de seguridad mostraron a Chisholm llegando a la escuela con varias bolsas que fueron colocadas en su casillero. Dentro de las bolsas había una máscara, un cortador de cajas y un cambio de ropa. Herramientas que pretendía usar para llevar a cabo su malvado plan. Alrededor de las 2:45 de la tarde, se registró a Ritzer saliendo del salón de clases y dirigiéndose al baño de mujeres del segundo piso. Unos momentos después, Chisholm mira hacia el pasillo en dirección a Ritzer antes de esconderse nuevamente en el salón de clases. Luego reaparece con la capucha sobre su cabeza. Sigue a Ritzer y se pone guantes antes de entrar en el mismo baño. Una vez dentro del baño, Philip Chisholm roba a Colin Ritzer su iPhone, tarjetas de crédito y ropa interior antes de violarla y apuñalarla 16 veces en el cuello con el cortador de cajas. Entre las 3:07 de la tarde y las 3:16 de la tarde, Chisholm fue capturado en la cámara de seguridad usando varios conjuntos diferentes y recorriendo el estacionamiento y las aulas antes de regresar finalmente al baño.
Luego puso el cuerpo de Ritzer dentro de un contenedor de reciclaje y lo sacó fuera de la escuela a través de un ascensor. Arrastró el contenedor a un área boscosa fuera de la escuela donde nuevamente vio el cuerpo sin vida de Ritzer, pero esta vez con una rama de árbol. Después de este acto de salvajismo, Chisholm continuó con su día como si nada hubiera pasado e incluso salió temprano de la escuela para comprar boletos de cine con la tarjeta de crédito de Ritzer. Mientras todo esto sucedía, ya había comenzado una búsqueda de Chisholm después de que se le identificara como el principal culpable tras la misteriosa desaparición de Ritzer y el descubrimiento de sangre en el baño, el contenedor de reciclaje ensangrentado y su ropa manchada de sangre cerca del sendero de campo traviesa en el bosque detrás de la escuela. Curiosamente, Philip Chisholm fue la única persona afiliada a la escuela que también estaba desaparecida. Philip Chisholm fue arrestado alrededor de las 12:30 de la mañana. Al día siguiente, mientras caminaba por una carretera oscura fuera de Danvers. Cuando la policía registró a Chisholm, encontraron varios artículos pertenecientes a Ritzer en su posesión, incluyendo su ropa interior, tarjetas de crédito y bolso, cubiertos con sangre seca. Después del interrogatorio, la policía obtuvo información de Chisholm, que los llevó a descubrir el cuerpo medio desnudo de Colin Ritzer alrededor de las 3 de la mañana, y fue una visión espantosa. Una rama de árbol quedó colgando de su vagina y los detectives también encontraron una nota escrita a mano por Chisholm que decía: "Los odio a todos". La muerte de Colin Ritzer, un miembro muy querido del cuerpo docente de la escuela secundaria Danvers, envió ondas de choque a toda la comunidad. Y durante la mañana todavía hubo fuertes protestas para que se hiciera justicia a su asesino, a pesar de su edad. En consecuencia, Philip Chisholm fue juzgado como adulto, a pesar de tener solo 14 años cuando cometió los atroces crímenes. Durante su sentencia, el 6 de febrero de 2016, amigos, familiares, colegas y estudiantes de la maestra de matemáticas de 24 años asaltaron la sala del tribunal para exigir que Philip Chisholm fuera enviado a prisión por el resto de su vida. En las declaraciones del impacto a la víctima, los seres queridos de Colin Ritzer detallaron su dolor y explicaron lo difícil que ha sido la vida para ellos desde que Ritzer fue brutalmente arrebatada. Uno de los que habló en la sentencia fue el hermano de Colin Ritzer y no se anduvo con rodeos al describir el tipo de veredicto que pensaba que Philip Chisholm merecía. Animal behind bars to the maximum possible sentence. Do not give this coward the opportunity to shatter another family's lives. Estos sentimientos fueron reiterados por la madre de Colin Ritzer, quien describió al asesino de su hija como un mal puro que nunca podrá ser rehabilitado. Chisholm permaneció impasible mientras veía a la familia y amigos de la víctima describir con lágrimas el dolor que les había causado la pérdida. No había nada en su comportamiento que sugiriera que sentía remordimiento por sus acciones, mucho menos arrepentimiento. Después de escuchar todas las diferentes declaraciones de impacto de las víctimas, el juez sentenció a Philip Chisholm a al menos 40 años de prisión por la violación y el asesinato de Colin Ritzer. Al escuchar el veredicto, su madre, que estaba en la sala del tribunal, rompió a llorar. Sin embargo, Chisholm no mostró emoción alguna al ser sacado esposado de la sala del tribunal. Seandel Jackson. Nuestra última historia es quizás la reacción más impactante a una sentencia de por vida que hayas visto. En lugar de remordimiento, Seandel Jackson mostró desprecio y arrogancia desde el momento en que asesinó al estudiante de cine de 21 años de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, Nathan Potter, hasta su sentencia en el Tribunal del Condado de Milwaukee. En julio de 2009, Jackson y un cómplice, Derek Howe Thomas, abordaron a Potter mientras caminaba hacia su apartamento en River West, en el bloque 2500 de N. Doosman Street. Su intención era robarle, pero cuando descubrieron que no tenía dinero, Seandel Jackson sacó un arma y disparó a Nathan Potter en el pecho. Fue un asesinato sin sentido que no tenía por qué haber ocurrido, pero la sed de sangre y violencia de Jackson aparentemente estaba en sobremarcha, ya que estuvo involucrado en otro tiroteo no fatal ese mismo día. El entonces joven de 19 años fue arrestado poco después de matar al estudiante de cine,
pero nadie estaba preparado para el tipo de drama que se desencadenó después. En febrero de 2010, un jurado encontró a Jackson culpable de ser parte de un crimen de homicidio intencional en primer grado y robo intentado de Nathan Potter. Sin embargo, Jackson sorprendió a todos en la sala del tribunal con su reacción al veredicto, ya que se volvió hacia la familia de su víctima y les lanzó obscenidades. Unos minutos después de este extraño arrebato, Jackson es llevado fuera de la sala del tribunal por agentes, y justo cuando llega a la puerta, se vuelve hacia los Potter y se ríe. Unos meses después, durante la sentencia de Shondell Jackson, el fiscal adjunto Mark Williams reprodujo imágenes de ese momento vergonzoso para la jueza del Tribunal del Condado de Milwaukee, Rebecca Dallet, en un intento de demostrar la falta de remordimiento de Jackson y hacer que descartara cualquier posibilidad de libertad condicional. Después de que se reprodujo la cinta, el padre de Nathan Potter, John Potter, tuvo la oportunidad de dirigirse al tribunal y, entre sollozos intensos, instó a la jueza a encerrar a Jackson para siempre. Dijo: Nothing that can be said to bring back our Nathan. But your sentence can ensure that Shondell does not have the opportunity as a free man to inflict pain like this again. Is there such thing as pure evil? We think so. Al final, la táctica empleada por la fiscalía resultó exitosa, ya que la jueza Dallet sentenció a Shondell Jackson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto provocó un estallido violento por parte de Jackson, en el que lanzó una serie de obscenidades a la jueza, así como a la familia de la víctima. I know that is something that is reserved for the most serious of cases, and I believe that this case finalmente tuvo que ser reducido, rociado con gas pimienta y físicamente restringido por 3 agentes. Las escenas sumieron al tribunal en un pandemonio momentáneo, y los miembros de la familia de Jackson aprovecharon la oportunidad para burlarse de los Potter. Mientras gritaban apoyo a Jackson mientras era sacado de la sala del tribunal por agentes, se escuchó a una mujer decirle a la familia Potter: la mayoría de las personas que asistieron a la sentencia quedaron consternadas por el comportamiento de la familia de Jackson, especialmente los Potter. Hablando con reporteros después de la sentencia, el padre de la víctima, John Potter, estaba visiblemente confundido por el odio dirigido a su familia, mientras repetía una y otra vez que no habían hecho nada para merecer tal trato. Terminó diciendo que esperaba que Jackson llegara a un acuerdo con lo sucedido. En algún momento, Jackson deberá aprender a valorar la vida humana mientras pasa el resto de su vida tras las rejas.